Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 16. Vamos a comenzar en esta ocasión con una pregunta que desde el punto de vista de la imagen es muy importante y de hecho, nada más ver la fotografía tendréis que haber sabido el diagnóstico. Me refiero a la pregunta número 5 y la foto que nos han mostrado es esta. Ya os hemos dicho muchas veces que en el examen MIR las fotografías normalmente pues tienen un contexto y con ese contexto cuando la foto no la conoces puedes diagnosticar. Pero en este caso, incluso sin contexto, sería exigible que supieras lo que tiene. Doy una pista. Estoy en el bloque de reuma y me ha salido una persona que tiene granos rojos en el dorso de los nudillos. Fijaros que no he hecho una descripción dermatológicamente muy fina. No he hablado de pápulas, que si eritematosis violáceas, no. Granos rojos en el dorso de los nudillos en el bloque de reuma. Automáticamente, ¿esto qué es? Pues una dermatomiositis, no tiene mayor dificultad. Estas son las famosas pápulas de Gotrón y automáticamente, según las veo, tendría que ser capaz de reconocerlas. Esto es una enfermedad muy fotografiable, por eso la vamos a estudiar bajo ese punto de vista, las fotografías que pudieran salir sobre ella. Las pápulas de Gotrón es una de las cosas que pudieran mostrarte, pero hay un par de imágenes más que queremos que seáis conscientes de ellas. Aparte de las pápulas de Gotrón, aquí podéis ver otro ejemplo. Son siempre iguales, vista una, vistas todas. Vamos a ver esta segunda foto que también pertenece a un paciente con dermatomiositis. ¿Esto qué es? Un eritema heliotropo. Fijaros cómo afecta a párpados, fijaros ese carácter también eritemato violáceo, que es como lila, tal, clarito. Esto también es muy típico y automáticamente habría que saber reconocerlo. Estas dos que hemos visto hasta ahora son sencillas, son esperables, casi todo el mundo las sabría reconocer, pero hay una tercera fotografía que puede ser más exigente y que es la que vamos a ver aquí con cierto detalle para que todo el mundo esté preparado. ¿Esto qué es? Aquí se ven dedos y efectivamente tienen uñas, pero atención, esto es un detalle que si lo ves, prácticamente seguro que ese paciente tiene una dermatomiositis. ¿Qué es lo que se ve alrededor de esas uñas? Se ve como un punteado rojizo. A lo mejor la imagen no tiene una excelente resolución, pero es suficiente para intuir lo que te están pidiendo, si sabes que el contexto es una dermatomiositis. Telangiectasias, telangiectasias periungueales. Telangiectasias, ya sabéis, vasos superficiales dilatados que se ven a través de la piel. Eso puede ocurrir a cualquier persona del mundo. Mucha gente tiene eso en las alas de la nariz de forma constitucional. Hay personas que según van cumpliendo años les salen en el resto de la cara. Si tengo hábito enólico me salen mucho más. Pero fijaros, con esta distribución, si te cuentan que alguien tiene telangiectasias alrededor de las uñas, prácticamente puedes jurar que es un paciente que tiene dermatomiositis, prácticamente seguro. Esta distribución es absolutamente típica. En algún libro incluso se atreven a decir que es patognomónica. No sé si eso es verdad del todo, porque a lo mejor pues algún día pueda ser que esto se describa en otra entidad también reumatológica y bueno, pues echen eso por tierra, pero sí que tenéis que saber que automáticamente es lo primero que hay que pensar. Patognomónica o no, que eso es una cosa discutible, directamente el diagnóstico dermatomiositis, si apareciera en una foto. ¿Qué más tenemos que saber sobre esta entidad, sobre la dermatomiositis? Hay más cosas fotografiables. Si te vas a la sección de reumatología donde se describe, te cuentan también que si una sección como en V, en el escote, que si las manos de mecánico, que si muchas posibles cosas. Pero las tres fotos que hemos puesto, en particular la última, por lo típico, hay que saber reconocerlas. Vamos a leer el caso clínico, vamos a ver un poquito sobre esta entidad. Nos dicen que tiene 45 años, nos dicen que tiene malestar general, dolor generalizado, en particular en brazos y piernas. Y fijaros que al final de la pregunta nos dicen que no puede elevar los brazos más allá de 90 grados, esto es lo que no puede hacer, y tampoco se puede levantar, por lo menos no cómodamente, de una silla. ¿Qué implica esto? Debilidad muscular proximal. Ese es el patrón típico también de una dermatomiositis. Los músculos proximales, bien del brazo no puedo elevarlos, bien de las piernas no me puedo levantar de una silla, tan simple como eso. Más cosas que tengo que recordar de la dermatomiositis, y por cierto, esto se ha preguntado muchas veces en el examen. ¿Qué puede haber detrás? ¿Junto a qué cosa puede aparecer? Y digo puede porque solamente lo hace en un pequeño porcentaje de casos, un 15-20% como mucho, pero puede acompañar a algo. ¿A qué puede acompañar una dermatomiositis?
cáncer, puede ser paraneoplásico, acordaos de eso, puede ser un síndrome paraneoplásico, puede acompañar a un cáncer oculto que a lo mejor se diagnostica a raíz de esta dermatomiositis porque es lo que te hace pensar en él. Y fijaros, de hecho, esta paciente nos cuentan cosas que podrían sugerir la existencia de una neoplasia oculta. Nos dicen que tiene un síndrome constitucional, dicen que hay una pérdida de peso, nos dicen que no tiene apetito, nos dicen que está permanentemente cansada y de forma muy intensa. Eso a lo mejor pudiera justificarse por un cáncer oculto. ¿Qué más nos dicen? Tiene una anemia de 10,3 gramos, pudiera ser también que a lo mejor lo justificase un cuadro neoplásico oculto, y nos dicen que tiene disfagia. Cuidado con esto. ¿Por qué tiene disfagia? Alguno habrá pensado a lo mejor, muy mal pensado, no digo mal pensado porque esté equivocado, sino pensar mal, ir a lo peor. Cáncer de esófago. A lo mejor tiene un cáncer de esófago y por ese motivo pues tiene esa disfagia. Ese es el cáncer oculto que tiene, esofágico, y por eso tiene disfagia. Cuidado, no necesariamente. Esta disfagia que tiene no tienes que entenderla obligatoriamente como una focalidad tumoral. ¿Por qué? Porque la dermatomiositis, acordaos, esto lo han preguntado en el bloque de digestivo, también puede en sí misma producir disfagia. Esto puede ser por la mera dermatomiositis, no es necesario que tenga un cáncer de esófago oculto. ¿Y eso por qué? Porque, y esto es lo que preguntaron en su día en digestivo, este es el esófago en la parte más inferior, todo esto de aquí, todo lo más próximo al estómago, aquí es músculo liso. Y aquí arriba, la parte más cercana a faringe, esto es músculo estriado. Y entre medias pues hay una transición. Poco a poco va viendo menos estriado y más liso, según voy bajando, hasta que al final pues todo es liso. En la parte de arriba, el tercio superior, predomina la musculatura estriada, como en el músculo esquelético, y eso puede afectarse por la dermatomiositis y eso puede justificar que yo tenga disfagia. Lo mismo que también la musculatura que está todavía por encima, esto de aquí, la faringe, también es musculatura que se puede afectar en esta entidad, porque es musculatura estriada, así que bueno, por ese motivo pudiera tener disfagia. No es obligatorio que esto sea por un cáncer de esófago. De hecho, el cáncer de esófago, ¿en qué tipo de pacientes suele aparecer? Por poder puede aparecer también en jóvenes, puede hacerlo, pero es raro. Eso es mucho más común en ancianos. El cáncer de esófago generalmente es una enfermedad de ancianos y suelen contar de factores de riesgo como haber consumido mucho alcohol durante la vida o mucho tabaco, etcétera. Una cosa que aquí no es lo que nos dicen. Así que la disfagia esperemos que sea debida a la dermatomiositis, no a un posible cáncer de esófago. Después nos cuentan que si enzimas, etcétera, tal, y al final nos dicen cuál sería su actitud ante estos hallazgos. Aquí los otros diagnósticos que nos ofrecen, número 1, una fibromialgia, no tiene ningún sentido pensar en esto, en una fibromialgia. Nunca te daré una repercusión orgánica como esas enzimas que nos cuentan, ni como esa anemia, eso no ocurre en la fibromialgia, y mucho menos la fotografía, eso lo podemos descartar. La opción número 2, un Guillain-Barré, tampoco es algo que haya que pensar aquí, eso es completamente diferente. Y cuidado, la número 4, una polimialgia reumática por el aumento de la VSG, pues no es motivo suficiente para pensar en ello. Sobre todo si me están diciendo que tiene granos rojos en los nudillos, automáticamente eso no es polimialgia, eso, dermatomiositis, acordaos, no olvidéis nunca ese tipo de imágenes. Por cierto, la número 3, no nos dicen expresamente que sea una dermatomiositis, nos dicen, eso sí, que es una miopatía inflamatoria y que habría que pedir enzimas musculares y además electromiograma y además corticoides en dosis altas. Cuidado una cosa, los últimos años en el MIR les está dando por preguntar rarezas de todo tipo, y dentro del terreno de lo muscular ha habido más de una rareza. Las miopatías que se estudian en reumatología, miopatías inflamatorias, por ejemplo esta, en la dermatomiositis, o también la polimiositis, ¿qué me encontraría si hiciera una biopsia? Me encontraría lo que da nombre al capítulo, inflamación. En una miopatía inflamatoria me encontraría inflamación. ¿Y qué inflamación es esa? Pues habrá un infiltrado linfocítico, inflamación crónica. Ya es muy fino saber lo siguiente, pero bueno, ya lo mencionamos, ya que sale al caso. Si es una polimiositis, normalmente esa inflamación va a estar dentro de la fibra muscular, más dentro de la fibra muscular. Si es una dermatomiositis, esa inflamación suele ser más alrededor de la fibra muscular, con un patrón perivascular. Pero bueno, eso ya es menos importante.
Sí que hay que recordar que hay infiltrado inflamatorio, por eso son miopatías inflamatorias. Mucho cuidado porque el Ministerio le está dando por preguntar rarezas. Y hay veces que te preguntan miopatías no inflamatorias. Son aquellas que no tienen un componente inflamatorio como aquí, sino que son, por ejemplo, pues de origen genético, como la enfermedad de Duchenne, recientemente preguntada en el MIR, o como las... Pregunta número 26, pregunta número 26, las miopatías mitocondriales. La 26, por cierto, igual que digo que la número 5, solamente por ver la fotografía tendrías que haberlo diagnosticado, la 26 también, solamente por ver la fotografía tendrías que haberlo diagnosticado, tendrías que haber sabido a qué corresponde esa imagen. ¿Por qué? Porque esa imagen ya cayó, esa imagen ya la vimos en el simulacro número 11. Ya sé que no se puede exigir que recordéis todo lo que veis o todo lo que leéis, evidentemente, pero sí que es importante aprender de los errores. Los errores que hoy fallo, el día del examen se convierten en aciertos si les he dedicado el tiempo suficiente. ¿Qué dijimos de estas miopatías mitocondriales en aquel simulacro 11? Quien se le haya olvidado, pues que eche un vistazo a ese comentario que hicimos. Vamos a ver la pregunta 26, que resume bastante bien lo que es una miopatía mitocondrial. Dice, paciente de 50 años que tiene un cuadro progresivo de ptosis palpebral, limitación de los movimientos extraoculares, miocardiopatía y alteraciones visuales con patología degenerativa retiniana. Se hace una biopsia del cuádriceps y nos muestran la imagen. Y esta es la imagen. Esta es la imagen que nos muestran en la pregunta. Y esta imagen es prácticamente igual a la que ya vimos en su día. Fijaros, aquí tenéis otra. Igual. Y aquí tenéis otra. Igual. Puede ser que cambie el color, puede ser que cambie la tinción, pero la esencia de las tres fotos que hemos visto ahora mismo es la misma. ¿Esto qué es? Una fibra rojo rasgada. Fijaros, este hallazgo morfológico automáticamente debería conducir a ese diagnóstico, miopatía mitocondrial. Y no es que tengas que saber grandes cosas de las miopatías mitocondriales, pero reconocer esta foto sí. ¿Por qué? Porque hace poco, en el MIR preguntaron una enfermedad de Duchenne, y eso también tendría que saber reconocerlo, por cierto. ¿Qué cabría esperar en una enfermedad de Duchenne? En un Duchenne, fijaros, esto es músculo normal, aquí no vemos ninguna alteración. Lo que ocurre en un Duchenne es que el músculo normal poco a poco va siendo sustituido por un tejido adiposo o fibroadiposo. Aquí veis el resultado final. Y, lógicamente, pues esas fibras musculares van sufriendo, van destruyéndose, va a haber una elevación de las enzimas también. Este tejido fibroadiposo es lo que va reemplazando al músculo sano en un Duchenne. Y también hay miocardiopatía en un Duchenne, como ya explicábamos también en ese simulacro número 11. Bueno, pues el Ministerio está haciendo énfasis en rarezas, en diferentes asignaturas. Esta es una de ellas, así que bueno, pues la patología muscular, por lo menos lo que hemos contado aquí, hay que saber reconocerlo. ¿Qué más tengo que saber sobre las miopatías mitocondriales? Si se llaman mitocondriales será por algo. ¿Qué sabes de la herencia mitocondrial? Las mitocondrias tienen su ADN. Estas miopatías mitocondriales, muchas de ellas se transmiten a través de esas mitocondrias, alteraciones del DNA mitocondrial, y yo las heredo. Digo en la mayor parte de los casos, digo DNA mitocondrial porque algunas de estas miopatías mitocondriales se acompañan también de alteraciones en el DNA del núcleo. Pero acordaos, fundamentalmente mitocondria, por eso se llaman así. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de afectación producen? También lo explicamos, para que no os cojan desprevenidos. Esto no se ha explotado mucho, pero perfectamente podría aparecer. ¿Son muy graves o son muy leves las miopatías mitocondriales? Hay de todo. Hay muchos tipos de miopatías mitocondriales. El espectro de gravedad es absolutamente variable, desde una leve intolerancia al ejercicio, que incluso a lo mejor no se diagnostica durante la vida. Es una peculiaridad que cree tener el individuo. A mí no me sienta muy bien el deporte y resulta que tiene una miopatía mitocondrial no diagnosticada porque es muy leve. Hasta tener una patología en todo sentido que afecta músculo esquelético, que afecta músculo cardíaco, que afecta musculatura extraocular, todos los músculos o prácticamente todos los del organismo con mucha debilidad, y que además también repercute sobre el sistema nervioso o sobre retina, como le ocurre a este individuo, etc. La gravedad, el espectro es absolutamente variable. Hay veces que incluso forma parte de síndromes muy complejos. Así que bueno, pues recordad el patrón por si acaso aparecéis en la fotografía, y poco más habría que mencionar aquí. Fijaros las opciones que nos dan. Dice la opción número 1 que lo que veo es normal. Evidentemente eso no es normal por las razones que hemos dicho. La opción 2 dice que es patológico.
y que es muy probable una distrofinopatía tipo Becker. ¿Qué es eso? El Becker es la forma menor del Duchenne. Básicamente, ¿qué te encontrarías? Pues algo parecido a lo que vieses en un Duchenne, que va a aparecer más despacio, que va a aparecer a edades posteriores, pero básicamente es reemplazar músculo sano por tejido fibroadiposo. Y bueno, si hiciese una tinción específica para ver cuánta distrofina hay, a ver si se tiñe, específica para distrofina, pues veré que no hay distrofina o que hay poca distrofina. Esa es la proteína que se altera en ese tipo de patologías. Pero bueno, desde luego la opción número 2 ni se parece a lo de la fibra rojo rasgada, por eso la correcta pues sería la 3, miopatía mitocondrial con esa imagen y no tiene más dificultad. Esto de las fotografías es igual que las clásicas asociaciones como neumonía más hepatitis igual fiebre Q, por cierto, pregunta 235, que después veremos si ha preguntado exactamente eso. Igual que hay alteraciones que son decirte una palabra o dos palabras y dar un diagnóstico, con las fotos desgraciadamente tenemos que acostumbrarnos a hacer lo mismo, porque cada vez pues se preguntan más. Y el Ministerio, igual que esta pregunta 26 se podría considerar una rareza, te podría preguntar cualquier otra rareza. Y eso es lo difícil de las rarezas, que son muy poco predecibles. Vamos a ver alguna rareza de las que han aparecido en este simulacro para que no nos sorprendan en caso de que apareciesen. Atención a esta. Esta es una rareza bastante importante. De hecho, es una rareza que ya ha aparecido en el MIR. Lo que no ha aparecido todavía es como fotografía, pero podría aparecer perfectamente. En su momento, de hecho, se preguntaba bastante, hace ya más de 10 años. De vez en cuando salía. Enterocitos vacuolados, diagnóstico. A beta-lipoproteinemia. Bueno, pues esto podría volver, y más con foto, porque la foto es muy característica. Vamos a ver la pregunta 76. Nos dice, lactante de 14 meses, tiene diarrea, tiene pérdida de peso, tiene una esteatorrea tremenda, 24 gramos de grasas en heces de 24 horas, y nos dicen que la biopsia, sin embargo, la biopsia nos muestra, aparte de los enterocitos vacuolados, una arquitectura intestinal normal. Arquitectura intestinal normal. Esto es tan importante como los enterocitos vacuolados. Y digo esto porque vamos a ver, una arquitectura intestinal normal no sería compatible con una entidad que nos sugieren aquí. Fijaros, la opción número 3 dice, ¿es necesario descartar enfermedad celíaca? De eso nada. Vamos a ver. ¿Qué le pasa al celíaco? Si yo tuviese un celíaco con esa cantidad de esteatorrea y esa cantidad de afectación, si yo hiciese una biopsia, ¿qué me encontraría? Y la histología de la enfermedad celíaca ya os la sabéis, porque la hemos comentado recientemente. ¿Qué tiene un celíaco en su anatomía patológica intestinal? ¿Qué tenía? Ah, sí, vellosidades aplanadas o atróficas, criptas como muy profundas, un infiltrado inflamatorio linfocítico, y eso aquí no te lo han dicho. Es más, te lo han negado. ¿Por qué te crees que te han puesto arquitectura intestinal normal? Una persona con esta enfermedad que ahora vamos a ver tiene todo normal, todo normal. Las vellosidades normales, las criptas normales, todo eso es normal. Lo que es anormal es el enterocito en sí mismo. Si yo me acerco con insuficiente ampliación a un enterocito, me voy a encontrar un hallazgo que ahora vamos a ver. Pero lo que son las vellosidades, la morfología más grosera del intestino, eso está preservado. Mucho cuidado con eso. Por eso la respuesta número 3, a pesar de esa esteatorrea, esa mala absorción, aquí no hay que pensar en enfermedad celíaca. Vamos a ver aquí las opciones que nos dan. Dice la 1 que si los niveles de triglicéridos séricos son muy bajos. ¿Y eso? Hay que saber algo sobre esta entidad. No hace falta tampoco dominarla al 100%, pero 4 generalidades sí que tenemos que tener claras. ¿Por qué se llama así? A-beta-lipoproteinemia. Las lipoproteínas, si yo hiciese una electroforesis, pues las puedo clasificar. Hay diferentes, en el gráfico pues me sale la sección alfa, la sección beta, etcétera. Bueno, pues las beta-lipoproteínas es lo que no tengo aquí. Me faltan beta-lipoproteínas. ¿Y qué lipoproteínas son esas? Pensemos alguna beta-lipoproteína. Kilomicrones, VLDL. ¿Qué transportaban los kilomicrones y qué transportaban las VLDL? Esas son algunas de las beta-lipoproteínas. ¿Qué transportaban? Tanto una como la otra. Kilomicrones, VLDL, transportan triglicéridos. Eso es lo que hacen, transportan triglicéridos. Bueno, pues esas lipoproteínas las tengo característicamente bajas, incluso muy bajas. ¿Por qué? Porque uno de los componentes que forman esas lipoproteínas yo no lo tengo. Genéticamente no soy capaz de producir, ese es el defecto genético. No soy capaz de producir una sustancia, que no voy a entrar en cuál porque esto no es importante, que
debería formar parte de esas lipoproteínas, pero como no la tengo, pues no puedo hacer esas lipoproteínas. ¿Qué pasa entonces? Pues la consecuencia es la siguiente. Esto es una vellosidad. Fijaros que es una vellosidad larga, hermosa, no está atrófica, no tiene ningún problema, pero sí que lo tiene si me fijo en el enterocito. Estos son enterocitos, voy a pintar núcleo, unos de ellos. Atención a lo que va a ocurrir aquí. Vamos a ver, la grasa la voy a pintar verde. Aquí hay grasa. Esto de aquí es la luz del intestino, esta es la vellosidad, y dentro de la vellosidad hay una serie de vasos que se dedicarían a transportar aquello que yo absorbo. Y esos vasos, pues como siempre, los pinto de colores. El vaso que viene, el vaso que se va, que estos aquí me dan igual, arteriolas, vénulas, aquí no me importan. No me importan porque las grasas siguen otra ruta, siguen otro rumbo, mucho cuidado. Los triglicéridos que yo absorbo aquí, en general los lípidos que se absorben a nivel digestivo, no van a seguir por la vénula esta que he pintado y después ir a la mesentérica superior y después a la porta y después al hígado, no van a hacer eso, cuidado, Los lípidos a nivel intestinal se absorben y donde pasan es a este vaso que también pinto verde y que hace este trayecto. Ese vaso verde, a donde van estos lípidos que también pinto verdes, es el llamado vaso quilífero central, vaso quilífero central. Este vaso quilífero central, que en esencia es un vaso linfático, al final pues acaban convergiendo en vasos linfáticos más grandes, confluyen en el abdomen, dan la cisterna de Beckett, de ahí sube el conducto torácico, llega a tórax y después desemboca en subclavia, etcétera. Después se reparten por sangre. Ese es el trayecto que hacen. Bien, bueno, pues esto de aquí, esto verde, condiciones normales, pues debería llegar a este vaso, seguir esa ruta que he dicho y ya está. Pero aquí no sucede así. ¿Por qué? Para que esto sucediese, yo necesitaría tener en plena forma esas beta-lipoproteínas. No las tengo. No tengo kilomicrones. No tengo VLDL. ¿Y qué sucede entonces? Si me faltan esas lipoproteínas, no puedo hacer buenas transferencias de lípidos. No soy capaz de llevar esto verde a este vaso. ¿Qué sucede entonces? Pues lo que es esperable. Esto verde se queda aquí, en la luz del tubo digestivo, eso es grasa, voy a eliminarla por las heces, eso es esteatorrea, que esa es la manifestación que prima en esta entidad, y en esta grasa verde, esto que estoy pintando, son sustancias que van disueltas en ella y que normalmente también debería absorber junto con esas grasas, porque son sustancias liposolubles, pero no soy capaz de absorber esas grasas. Luego perderé las grasas y lo que lleven disuelto. Esas sustancias liposolubles, vitaminas liposolubles, A, D, K, E, no voy a ser capaz de absorberlas. Lo voy a perder por las heces y puedo tener déficit de esas vitaminas también. ¿Qué pasa en el enterocito? El enterocito no es capaz de transferir estas grasas al interior de ese vaso quilífero central. ¿Qué sucede entonces? Pues el enterocito, que está en contacto con esta grasa en la luz intestinal, puede ser que se sobrecargue de grasa, eso sí. Lo que no es capaz es de pasarla a donde debe. Entonces, por eso los enterocitos en esta enfermedad me los voy a encontrar con un aspecto como espumoso, van a estar llenos de vacuolas, son vacuolas de grasa, enterocitos vacuolados. Mucho cuidado con una cosa, encontrarte alguna vacuola suelta en el citoplasma de un enterocito, eso puede ocurrir en más entidades. Por ejemplo, pues un celíaco, a lo mejor alguna vacuola te encuentras suelta en un enterocito. ¿Por qué? Pues porque está sufriendo cambios degenerativos, cambios inflamatorios, hay varias cosas. Pero en esta entidad te vas a encontrar multitud de vacuolas plagando el enterocito y nada más. La vellosidad no está corta, no está atrófica, las criptas no están más profundas. Arquitectura intestinal normal. El único cambio es eso. Muchas vacuolas de grasa dentro del enterocito y ya está. Y eso es lo que te vas a encontrar. Pues por eso aquí se entiende el resto de las opciones cuando te dicen, la 1, los niveles de triglicéridos séricos son muy bajos. Lógico y normal porque ni los puedo absorber ni tengo lipoproteínas que los transporten por sangre. Por eso efectivamente habrá muy pocos triglicéridos en sangre. Estarán bajísimos. Después, opción número 2.
seguramente presentará alteraciones visuales con posterioridad. ¿Por qué? Porque igual que no absorbo las grasas, tampoco absorbo las vitaminas liposolubles. Si no absorbo, como es debido a la vitamina A, con el paso del tiempo eso va a ser perjudicial para la retina, ¿eh? Entonces, por ese motivo te cuentan la opción número 2. Después, opción número 4. El estado nutricional puede mejorar con una dieta rica en triglicéridos de cadena media. Esto es parte del tratamiento. Esto es un tema genético. Más exactamente es autosómico recesivo, pero bueno, ya me da igual, no importa el gen, no importa la proteína exacta que me falta y no nos vamos a meter, pero esto es un tema genético. ¿Qué puedo hacer? ¿Cambiarle el genoma y que vuelva a nacer? No creo que eso sea posible. ¿Qué es lo que se hace con estos pacientes? No son capaces de absorber estas grasas, estos triglicéridos de la dieta. Lo que sí puedo darlos es triglicéridos de cadena media. Importante, los triglicéridos de cadena media no siguen este trayecto que he descrito, sino otro diferente. Entonces, por ese motivo, si yo le doy triglicéridos de cadena media, eso sí que es capaz de absorberlo, por lo menos en parte. Entonces, eso va a mejorar su estado nutricional. Los otros triglicéridos los va a perder por la dieta y eso va a ocurrir siempre. ¿Por qué? Porque no es capaz de hacer esa absorción, esa transferencia que hemos dicho, pero de cadena media sí que puede. Por eso me puede ayudar desde ese punto de vista. ¿Qué más le voy a dar? ¿Qué más le falta? Vitaminas liposolubles, pues voy a tener que suplementarle porque si no, ¿qué va a pasar? Pues que te hará una osteoporosis o una osteomalacia si es un niño porque no tiene vitamina D, o tiene alteraciones visuales porque no tiene vitamina A, etcétera. Y, por cierto, la falsa evidentemente pues sería la 3, eso de que es necesario descartar enfermedad celíaca pues no tiene mucho sentido. Vamos a ver ahora imágenes. ¿Qué cabría esperar? ¿Cómo es la fotografía típica de este cuadro? Pues así, aquí lo tienes. Una vez entendido lo que sucede, pues no resulta muy difícil, es exactamente como en el esquema que hemos hecho. Veo un enterocito que está en un aspecto como espumoso, como muchísimas vacuolas, todo eso que veis es grasa, la grasa en una tinción normal de hematoxilina eosina pues se ve blanca, no se colorea por ninguno de esos dos colorantes. Hay tinciones especiales que sí que pueden colorear los lípidos, en ese caso se verían de otro color, pero acordad, muchísimas vacuolas dentro de los enterocitos, todo lo demás sin cambios. Bueno, eso por un lado. Y otra cosa que te podrían preguntar, porque esto no solo pueden acordarse de ello los pediatras o los digestivos a la hora de poner preguntas, sino también los hematólogos. Si yo a este paciente le saco sangre y la miro en un frotis, ¿qué me encuentro? Y esto es difícil, esto quien lo sepa, pues mi enhorabuena. Eso quiere decir que está bastante preparado en por lo menos en este capítulo. ¿Sería un ejemplo de qué? ¿Qué aberración morfológica podría afectar a los hematíes en este cuadro? Habría acantocitos. Eso de los acantocitos es algo como esto. Aquí tenemos nuestro famoso hematíe en forma de lente bicóncava, etcétera. Eso será en un sano. Aquí no va a haber eso. Aquí va a haber pocos hematíes con esa morfología. Aquí la mayor parte de los hematíes van a ser anormales, van a ser acantocitos. ¿Por qué? Por el siguiente motivo. Esto es un acantocito. Si parece una estrella de mar, bueno, si lo quieres ver así, pues me alegro. Eso es mucha fantasía. Da igual. Acantocitos. Acanto quiere decir espina, en griego. Es un vegetal que tiene muchas espinas, el acanto. Entonces, cuando tenemos estas proyecciones que son como espiculadas, como espinosas, en un hematíe, pues se llama acantocito. ¿Y esto a qué es debido? ¿De qué están hechas las membranas de los hematíes? Las membranas de los hematíes, igual que cualquier otra membrana celular, están hechas de lípidos. Pero claro, aquí, ¿qué lípidos? Si no puedo absorber los triglicéridos, y un componente fundamental de la pared de mis células son triglicéridos. ¿Qué pasa entonces? No absorbo bien los triglicéridos, pues habrá probablemente alteraciones morfológicas en las membranas celulares. Y una membrana celular muy visible es la del hematíe porque puedo hacer con leunfrotis. Me voy a encontrar, en lugar de esto, esto. Va a haber muchísimos acantocitos. Lo raro va a ser encontrarte algún hematíe morfológicamente normal. ¿Por qué? Porque esto es una cosa que es una incapacidad casi completa de absorber triglicéridos y todas las membranas pues están hechas de ellos. Entonces por eso es un porcentaje altísimo de acantocitos me voy a encontrar en el frotis. No uno o dos sueltos, no, casi todo, y van a ser acantocitos. Bueno, pues eso habría que saber reconocerlo
Vamos a ver alguna fotografía de acantocitos, por si acaso lo preguntasen. Ahí está. Es tal cual el esquema que hemos hecho. Esto, visto una vez, pues ya se recuerda, son hematíes con espinas. Acantos es espinas. Bien, pues nada más con respecto a esta entidad. Lo más significativo, lo de los enterocitos vacuolados, con el resto de la morfología intestinal normal. Eso habría que recordarlo. Bien, esto es una rareza, una de las muchas rarezas que aparecen en este simulacro. Pasa que, bueno, con el paso del tiempo, ya las rarezas que os ponemos cada vez os sorprenden menos porque estáis acostumbrados a ellas, pero sí, hay mucha rareza. Otra rareza que aparece también en este examen, que por cierto es sobre el mismo tema. ¿Dónde se estudia la abeta-lipoproteinemia? Si quieres leer algo sobre ella, que es básicamente lo que te he contado aquí, pues esto se estudia en el capítulo de malabsorción. Bien, hay otra entidad que tiene una histología lo suficientemente típica como para que la revisemos aquí. Abeta-lipoproteinemia, enterocitos vacuolados. Enfermedad de Whipple, ¿qué te van a contar? ¿Qué vas a ver? Vamos a por ello. Dime el hallazgo anatomopatológico que no se encuentra en el estudio de la enfermedad celíaca. Pues esto ya tendríais que saber defenderos perfectamente, con lo que hemos dicho hoy, con lo que dijimos el otro día, más que de sobra. Dice la opción número 1, vellosidades cortas y aplanadas, perfecto. Atrofia vellositaria, ningún problema. 2, criptas profundas, ningún problema. 3, vacuolas. En el epitelio superficial, que te he dicho antes, que a lo mejor alguna vacuola suelta me podría encontrar en el intestino de un celíaco. Lo que caracteriza a la abeta-lipoproteinemia es que hay muchísimas vacuolas y no hay ninguna alteración morfológica, pero en la enfermedad celíaca alguna vacuola ocasional te puedes encontrar. No deja de ser un cuadro malabsortivo, A lo mejor resulta que algún enterocito pues, se sobrecarga de lípidos y me sale una ocasional vacuola. La mera presencia de una vacuola suelta pues no te descarta que sea una enfermedad celíaca. Cuidado. Pero desde luego, lo que seguro que no es en la enfermedad celíaca es lo que dice la opción número 4. Dice, material PAS positivo en los macrófagos de la lámina propia. Material PAS positivo en esos macrófagos. ¿Eso qué puede ser? Una enfermedad de Whipple, pero cuidado, ¿qué más puede ser? Aquí voy a hablar un poquito sobre la enfermedad de Whipple porque es una rareza. Esto en su día se preguntaba bastante más. No es que se preguntase en profundidad, pero sí que se preguntaba lo de los macrófagos PAS positivos. Eso caía mucho hace 10-12 años. Ahora parece que se han relajado un poco, pero las rarezas están volviendo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué puede ser aparte de una enfermedad de Whipple? Si yo me encuentro macrófagos, el núcleo, aquí hay como inclusiones que con el PAS, que es como rosado, un rosa muy intenso, es como fucsia, pues se colorean así. Ahora veremos alguna fotografía. ¿Esto qué puede ser? Dos posibilidades. Un macrófago con inclusiones PAS positivas no es obligatoriamente una enfermedad de Whipple. Pueden ser dos cosas. O al menos tienes que recordar dos cosas. Puede ser una enfermedad de Whipple, ¿de acuerdo? O puede ser también el complejo MAI, Mycobacterium avium intracelulare. Los dos son PAS positivos, pueden tener un aspecto similar. ¿Cómo puedo salir de dudas? Pues utilizando también alguna otra tinción que yo sé que colorea esto. Si hago un chill Nielsen, al ser Mycobacterium me va a dar positivo. Una enfermedad de Whipple, si hago un chill Nielsen, me va a dar negativo. Pero el hallazgo morfológico lo tengo que recordar. Bueno, pues centrándonos en este de aquí, vamos a suponer que hago un chill Nielsen y me sale negativo, no es una micobacteria, lo que tiene es una enfermedad de Whipple. 4 palabras sobre ella, por si acaso, esto en nuestro medio es muy raro, esto aquí no lo vemos, no existe prácticamente. ¿Dónde se puede uno infectar de enfermedad de Whipple? Esto es más de países subdesarrollados, allí te lo puedes encontrar mucho más que aquí es muy difícil. ¿Por qué? Porque eso requiere, ¿cómo se transmite? ¿Qué bicho lo produce? La Troferima whipplei. Bueno, pues ese bicho, la famosa Troferima, se transmite por vía orofecal, orofecal. Va a ser a través de aguas contaminadas con material fecal de alguien que padezca ya la enfermedad de Whipple, de esa manera,
o por contacto en el suelo, donde pudiera estar también la enfermedad de Whipple. ¿Por qué? Por eso, heces que se van por ahí diseminando de alguna manera, llegan ahí y después, vía orofecal, pues acabas adquiriéndolo tú. Así es como sucede. ¿Qué más tienes que saber sobre la enfermedad de Whipple? Pocas cosas. Tampoco hace falta complicarte mucho la vida, pero ¿en qué capítulo se estudia? Malabsorción también, en digestivo. Y lo más importante, lo que más prima de cara al MIR, es saber lo de la imagen que ahora veremos. Pero si se estudia ahí, dará malabsorción, de acuerdo, hay una serie de cambios inflamatorios en el intestino debido a esta bacteria, que se va a meter dentro de los macrófagos, va a haber inflamación, va a haber una disminución de la cantidad de nutrientes que puedo absorber, por eso malabsorbo. Y aparte de esa malabsorción, ¿a qué otros órganos puede afectar la enfermedad de Whipple? Te van a contar adenopatías, probablemente, te van a contar adenopatías. Alguien que tiene malabsorción, que tiene adenopatías, te pueden contar también alteraciones neurológicas. No vamos a entrar específicamente en cuáles, porque pueden ser múltiples, pero puede afectar también el sistema nervioso. También puede dar artritis, una artritis que en su día lo preguntaron en reuma, una artritis no deformante, la de la enfermedad de Whipple. También puede afectar incluso a pulmones, corazón, es multisistémica o puede ser multisistémica. Lo más memorable, acuérdate, malabsorción, adenopatías, neurología, eso es lo que quizá merezca más la pena dentro de las muchas cosas que puede producir. Y desde el punto de vista de la foto, lo que dice la 4, ese material PAS positivo, acordaos, el PAS se ve como fucsia. Vamos a poner alguna fotografía para que lo sepamos reconocer. Fijaros, aquí aparecen muchísimas de esas inclusiones PAS positivas, tienen un patrón que es como granular dentro de los macrófagos. Bueno, pues eso sería lo típico. ¿Qué te van a contar? Pues alguien con mala absorción, que hacen una biopsia, se encuentran algo como esto, pues directamente di que tiene un Whipple, o si sale entre las opciones Mycobacterium avium intracelulare, pues el diagnóstico diferencial con el Schill-Nielsen y ya sé si es un Whipple o si es un MAI. Bueno, pues nada más, es una de las rarezas que han caído en este simulacro. Y bueno, para ser fieles al ministerio vamos a ver otra rareza más y después ya volvemos a preguntas de personas normales. Ojo a esta. Esto ha sido una innovación de este año en el MIR. Nos dicen, una mujer de 35 años con cáncer de endometrio avanzado que recibe quimio y ahora tiene odinofagia. La radiografía de tórax parece que es normal, se hace una endoscopia y aparecen, atención, múltiples vesículas, ulceraciones y se informa como una esofagitis necrotizante. ¿Qué te parece que es esto? A ver, hasta hace nada, lo único que se preguntaba en el MIR, esofagitis infecciosas, era su causa más frecuente. ¿Cuál es la causa más frecuente de esofagitis infecciosa? Cándida, candidiasis esofágica. ¿Y en qué contexto preguntaban eso? Un paciente VIH o cualquier otro tipo de inmunocomprometido celular, celular. Bien, bueno, pues esos tiempos han pasado, Ahora mismo ya eso, se lo pueden seguir preguntando, pero ya se han dado cuenta de que es un tema a explotar. ¿Y qué ha pasado en la última convocatoria del MIR? Aquí lo tenéis. Esta ha sido la incorporación gloriosa que ha hecho el Ministerio en su última edición. ¿Qué es esto? Sí, ya sé que lo pone, sí, una esofagitis, cuidado, herpética, esofagitis herpética. Bien, vamos a ver. La candidiásica es muy sencilla. Aquí la tenéis. Candidiasis esofágica, grumos blanquecinos por todas partes, requesón. Como un muguet, pero en esófago. Requesón, no tiene más dificultad. Esa es la más simple de todas. Las otras, pues la que hemos visto ahí, la del virus, te vas a encontrar como lesiones vesiculosas, vesículas que ya se van roto, pues verás pequeñas ulceraciones. Eso es una esofagitis herpética. ¿Cuál es el problema? Es que hay varios virus que te puedes confundir. Hay esofagitis por herpesvirus, hay esofagitis por citomegalovirus, hay esofagitis por virus varicela zoster. Pues vamos a sacar un poco de partido a esta pregunta a ver cómo puedo distinguir unos de otros, porque no es fácil, esto es un tema que es bastante exigente. Dice, la 1, esofagitis por cándida, ya hemos visto, es la más frecuente, pero no es el caso, sería muy diferente a lo que nos describen aquí, dice vesículas, ulceraciones, eso no es cándida, es requesón, grumos blanquecinos. ¿Cuál es el tratamiento, por cierto? ¿Cómo se trata una esofagitis candidiásica? Fluconazol es el tratamiento habitual, fluconazol, por vía oral, con eso suele bastar, rara vez voy a requerir algún antifúngico más potente que ese. En la 1 no parece que sea, pero la 2, la 3 y la 4, pues ya es peor, ya es más difícil. La 3, esofagitis por citomegalovirus.
A lo mejor la imagen pues puede ser que no seas capaz de reconocerla, pero si te lo quieren decir en modo texto, ¿qué te pondrían? Esofagitis por CMV. Habría úlceras gigantes, úlceras gigantes. Úlceras gigantes, esa es la única palabra mágica que te tiene que sonar aquí. ¿Qué hace falta para tener una esofagitis por citomegalovirus? Inmunocompromiso también, lo mismo que la opción número 2 y la opción número 4. Realmente las 4 opciones de esta pregunta requieren estar inmunocomprometido. Nadie inmunocompetente o muy difícilmente un inmunocompetente va a tener esofagitis por estos bichos, ni por cándida ni por ninguno de los otros 3. Aquí en este caso, por eso nos han puesto una mujer que ha requerido quimioterapia por un cáncer de endometrio, para que tenga alguna opción a estar inmunosuprimida. Es por eso aquí la duda estaría o entre la 2, o entre la 3, o entre la 4. Hay úlceras, hay vesículas. Como no han dicho úlceras gigantes, que sería lo esperable si quisieran un CMV, no pongo CMV. Ya digo que esto es complicado, es una pregunta y quien la haya fallado pues tiene todo nuestro perdón, no hay ningún inconveniente. Aprended las cosas que decimos aquí y ya está. CMV, úlceras gigantes, si te quieren contar algo. Aquí la duda sería o la 2, esofagitis por virus varicela zoster, o la 4, esofagitis por virus herpes simple. Si alguien ha marcado la 4, es un error leve, no pasa nada, es un error leve. ¿Por qué es la 2 y no la 4? Atención a esto. Nos han dicho que es una esofagitis con un carácter necrotizante. Se ha informado como esofagitis necrotizante. Si hay vesículas o ulceraciones, pero sale la palabra necrotizante, es más probable, bastante más probable, que sea por virus varicela zoster que por virus herpes simple. Es mucho más tendente a dar necrosis el virus varicela zoster que el virus herpes simple. Por ese motivo sería necrotizante virus varicela zoster, es la respuesta correcta. Otra cosa también. No es el caso, aquí no lo han dicho, pero con frecuencia, cuando alguien tiene una esofagitis por virus varicela zoster, pues ya sabéis que la activación del zoster es metamérica, etcétera. No sería raro que en la piel, más o menos cercana al esófago, en la piel del tórax, la espalda tal, te encuentres también alguna lesión cutánea sugestiva de herpes zoster. Aquí no lo han dicho, puede aparecer, puede no aparecer, pero si aparece, eso sería pues una gran ayuda diagnóstica, lógicamente. Pero bueno, por eso el carácter necrotizante pues me orienta que sería la opción número 2. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues la 2 o la 4, virus varicela zoster o también virus herpes simple, aciclovir o derivados, y en el caso del citomegalovirus, ganciclovir, ahí cambia como sabéis, y bueno, pues nada más con respecto a esta pregunta. Bueno, pues la dejamos y pasamos a la siguiente, que es la número 8, otra vez en la sección de imágenes. El motivo de comentar esta pregunta número 8, que es incluso sencilla comparado con el resto del examen, es que durante los últimos simulacros que os hemos puesto ha habido más fallos de los normales, más fallos de los que soléis cometer en una pregunta sobre taquiarritmias supraventriculares. Entonces, por eso vamos a ver aquí cómo distinguir fácilmente entre FA y Flutter. Ese fue el motivo del fallo que nos llamó la atención. No recuerdo exactamente en qué simulacro fue, pero nos quedó pendiente reforzar este conocimiento. Ya me imagino que la mayor parte la habréis tenido bien, pero hay que reforzar aquellos que no. Dice: mujer de 76 años, hipertensa, que tiene palpitaciones desde hace una semana. Nos cuentan que tiene un electro que después vamos a analizar y nos dicen que cuál sería el diagnóstico electrocardiográfico de sospecha. Y bueno, sale una FA, sale un Flutter, la opción número 1 y la número 2 serían la duda razonable, la 3 y la 4 un bloqueo AV, no es ni mucho menos lo que nos muestran en ese electro. Aquí en todo caso habría que sospechar una taquiarritmia, no una bradiarritmia. La 3 y la 4 son rellenos, simplemente por parte del autor de la pregunta. La 1 y la 2, en cambio, sí que tenemos que ser capaces de reconocer y distinguir. Puede haber casos en la práctica donde a lo mejor no sea sencillo distinguir una FA de un Flutter, sobre todo si no se tiene mucha experiencia, pero en un examen como este, si quieren plantearte dudas entre FA y Flutter, el electro tiene que ser muy claro. Ahí no se van a andar con casos intermedios o con FAs que parecen Flutters o al revés, no, va a ser una cosa sencilla y que se pueda diagnosticar a golpe de vista. ¿Qué pasa en la FA? Mira, la FA, pintamos aquí un corazón. Esta es la separación entre aurículas y ventrículos, nodo sinusal, nodo AV y bueno, aquí el His-Purkinje y después las ramas intraventriculares. Bien, en la FA, el nodo sinusal, como sabéis todos de sobra, pierde el gobierno eléctrico de la aurícula y cada miocito auricular empieza a despolarizarse cuando a él le da la gana.
La FA es un modelo de caos, ¿eh? Lo que ocurre aquí, que primero este, luego este, luego este, luego este, y así de una forma absolutamente aberrante, anárquica e impredecible. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues la consecuencia es que, claro, aquí no puede haber una onda P, porque las aurículas no se van a despolarizar de forma síncrona, ni hay un latido auricular efectivo, ni nada de eso. Aquí lo que tenemos es cada miocito cuando le da la gana, y eso eléctricamente se traduce en algo como esto. Lo que veis aquí sería la línea de base propia de una FA, que tenemos pues, pequeñas indentaciones microscópicas, muy pequeñas, eléctricamente insignificantes, pero son muchas. Desaparece la onda P y esto es lo que nos queda como fondo. Esta es la actividad eléctrica de las aurículas. Entonces no se pueden ni contar cuántas pequeñas indentaciones hay muchísimas. Ahí se corresponde pues, cada miocito, cada grupo de miocitos que se despolarizan ahí anárquicamente, pues puede haber hasta más de 1000 impulsos por minuto que se están generando aquí arriba. Claro, de esos muchos cientos o 1000 y pico impulsos por minuto, no todos se van a transformar en un QRS, no todos van a conducir, evidentemente, ¿eh? Para eso está el nodo aurículo-ventricular. El nodo AV va a bloquear la mayor parte de esos impulsos que se generan aquí arriba. Pero claro, los bloquea de una manera que no va a ser síncrona. Una FA, por definición, es irregular. ¿Por qué? Porque es un modelo de caos. Pues aquí arriba se están generando muchísimos impulsos por minuto, algunos se frenan, otros no, unos sí, otros no, y entonces lo que veo, los que alcanzan el His-Purkinje y llegan a ventrículo y lo despolarizan, pues darán un QRS, que es un QRS que además va a ser estrecho, que no hay motivos para que el QRS sea ancho, el impulso se está generando por encima, por encima del nodo aurículo-ventricular, entonces bajará por las vías normales, el QRS va a ser normal, va a ser estrecho, pero fijaros que la diferencia, la distancia entre los QRS, el RR, es absolutamente variable. RR va cambiando de un latido a otro. El tiempo que pasa entre un QRS y el siguiente no es fijo en ningún caso. Una FA, por concepto, es irregular. Tiene que ser irregular. Otra cosa es que hay veces que las FA, cuando van muy rápido, pues puede dar sensación visualmente de regularidad. Pero si mides de forma estricta cuánto tiempo pasa entre cada R, tiene que ser diferente, tiene que ser distinto, porque eléctricamente lo que hay ahí es un caos. Entonces, esto es lo que se mostraría en un trazado. ¿Qué ocurre en el flúter? El flúter es todo lo contrario a la FA. ¿Qué tienen en común? Pues hombre, tienen en común que son taquiarritmias supraventriculares con QRS estrecho, pero desde el punto de vista de su origen, de cómo funcionan las cosas, igual que la FA es un caos, una anarquía, el flúter es todo lo contrario, es orden y método, es relojería lo que ocurre en un flúter. Aquí tenemos el mismo dibujo. ¿Qué sucede en un flúter? En un flúter, el mecanismo de aparición está basado en una reentrada, más exactamente una macro reentrada, porque es un anillo enorme que circunda las aurículas. No vamos a entrar exactamente en el trayecto que describe, porque esto puede ser variable de un paciente a otro, pero bueno, nos imaginamos que fuese este, que pinto en azul. Este es nuestro anillo de macro reentrada, y el impulso eléctrico está dando vueltas en torno a ese anillo a una velocidad constante. ¿Qué sucede entonces? Pues es lo que he dicho, es una obra de relojería lo que hace el flúter, dando vueltas a velocidad constante. ¿Qué velocidad? ¿Qué frecuencia tiene el flúter? O ese anillo de reentrada que se forma ahí arriba, si es un flúter de libro, de los típicos. 300 por minuto, 300 veces por minuto ocurre eso. Y cada vez que ocurre eso, cada vuelta que da aquí el impulso eléctrico, eso en el electrocardiograma se traduce en una onda F, que las tenéis. Son unas ondas que tienen una morfología en diente de sierra, esa es la morfología típica, y fijaros, son 300 por minuto, si las contásemos. Ningún corazón puede ir a 300 latidos por minuto, eso no es posible para un corazón humano. El nodo auriculoventricular está ahí para proteger al ventrículo de que le llegue un exceso de impulsos. Entonces, para que no le lleguen 300 por minuto, él lo que hace es bloquear lo que puede. Y la cadencia de bloqueo es 2-1. Le da tiempo a bloquear 1 de cada 2 al nodo auriculoventricular. Y por eso un flúter típico, si es un flúter de libro,
cada 2 ondas F conduce una. Cada 2 ondas F conduce una. Así es. Y ahí lo tienes. Si es un flúter de libro, va a ser regular. No quiero decir con esto que no haya en la vida real flúteres irregulares, por supuesto que los hay. Igual que hay perros verdes, hay excepciones para todo, ¿eh? Pero si quieren que sea un caso típico, un caso de libro, acordaos, esto, aquí arriba, es totalmente regular y la cadencia de paso de esos impulsos al ventrículo normalmente te pondrán un caso que sea totalmente regular también. Y entonces, si hay cada 2 conducen, 2, una sí, una no, una sí, una no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las ondas F son 300 por minuto, los QRS son 150 por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca típica del flúter, 150 por minuto. Y la explicación es esa. Hay 300 ondas F, cada 2 conduce una, cada 2 conduce una, pues te salen 150 QRS por minuto. Y fijaros cómo la distancia entre las Rs pues va a ser constante, si quieren un caso de libro. Hay gente que a lo mejor su nodo auriculoventricular conduce impulsos con una cadencia irregular, siendo un flúter, pero eso no es lo que te van a pedir en el examen. Eso el que sea cardiólogo y se acostumbra a ver electros el día de mañana, pues sabrá muchas excepciones, pero de momento tienes que saber esto. Y por cierto, una cosa, las ondas F, el flúter, estas famosas ondas F, no esperéis verlas en todas las derivaciones, porque no las vais a ver en todas las derivaciones. Las ondas F se ven particularmente bien en las derivaciones de cara inferior, no se ven en todas las derivaciones del trazado, no se van a ver en las 12. Entonces, buscad eso, un carácter más regular normalmente que la FA, lo de las ondas F, y con eso pues es más o menos sencillo de distinguir. Y en este caso la respuesta correcta sería la 1, es una FA, lo que han puesto aquí como ejemplo en el electro. Vamos a poner aquí una imagen de una FA y un flúter que se vean uno junto a otro para que no haya dudas. Eso sería una FA muy típica y un flúter también muy típico. No creo que esto suponga ninguna dificultad en el futuro. Es fácil distinguir una FA de un flúter. Bueno, nada más, borro la pizarra y pasamos a alguna pregunta un poquito más exigente. Esta ya digo que ha sido por esos fallos que hemos detectado recientemente, y nos vamos a la pregunta número 25. Esta, la 25, es la típica fotografía que tienes que saber reconocer nada más verla. Dice la pregunta 25, un paciente en estudio con hipoacusia neurosensorial se hace una resonancia con contraste y aparece esta imagen. Esta imagen. Aquí no hay ni que planteárselo. Es la típica imagen que solamente por ella misma tienes que saber lo que tiene. ¿Esto qué es? Neurinoma del acústico. ¿Cómo se llama esta imagen? O la metáfora de esta imagen que estamos viendo aquí. Imagen en cono de helado. A alguien parece que ese neurinoma le recordó al cono de un helado de estos de bolas, y la verdad es que la comparación pues me parece bastante acertada. Sí que se parece, o por lo menos a mí me parece que sí sugiere un helado de bola. Bueno, pues esto lo tienes que saber reconocer, es la típica foto que automáticamente de libro. Y otra cuestión, ¿qué veis aquí? 2 helados de bolas, aquí no hay uno, aquí hay 2. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien tiene un neurinoma del acústico bilateral? ¿Qué es lo que tienes que pensar? ¿Qué diagnóstico seguramente tiene el paciente? Pues muy mala suerte tienes que tener para tener un neurinoma a cada lado, un neurinoma en cada oreja, o en cada oreja interna. Eso es muy difícil, salvo que tengas una neurofibromatosis tipo 2. Tipo 2, no tipo 1. Fijaros aquí la opción número 3, dice, si son bilaterales son patos neumónicos de la neurofibromatosis tipo 1. Tipo 2 es lo que tienes que pensar. 2 neurinomas, neurofibromatosis tipo 2. Así de simple, tantos neurinomas como el número de la neurofibromatosis. La neurofibromatosis tipo 1 es la de las manchas café con leche y todo aquello. Nada que ver con la tipo 2, que es la de los neurinomas bilaterales. Bien. Bueno, pues esto, vamos a ver el resto de la pregunta. Nos dicen que cuál no sería cierta con respecto a la patología que tiene el paciente. Nos dice la 1 que es el tumor más frecuente del ángulo bulbo-pontocerebeloso. Más frecuente con gran diferencia, más del 90% de los tumores de esa región son neurinomas del acústico, así que lo de la 1 hay que saberlo y además se preguntó en el MIR, así que esa no hay duda. Dice la 2, realmente es un schwannoma de la rama vestibular. Bueno, pues sí. Efectivamente,
Esto es lo que podríamos llamar el nervio hipócrita. El nervio hipócrita, porque en su nombre nos miente dos veces. Habitualmente las cosas que tienen nombre pues es para orientar, pero aquí lo que hace es confundirnos. Neurinoma del acústico. Fijaros realmente, neurinoma no lo es como tal, si somos estrictos. Esto no se origina del propio axón ni de la propia neurona como tal, no. Esto se origina de las células de Schwann, pero no de la propia neurona que da forma al nervio, del axón, etc. Entonces, realmente sería un schwannoma, un schwannoma. Pero es que además de neurinoma del acústico, también es mentira. El octavo par tiene dos ramas. Hay una rama que es la que propiamente es la acústica, la rama coclear, y luego está la rama vestibular. Bueno, pues el neurinoma del acústico no aparece en la rama acústica, aparece en la rama vestibular. De las dos ramas que tiene el octavo par, es en la vestibular, no en la coclear, donde suele surgir el neurinoma del acústico. Así que schwannoma del vestibular, si fuera honrado, pero como es hipócrita y cínico, pues neurinoma del acústico. Dos mentiras en un mismo nombre, por eso lo que dice la 2 pues es perfectamente correcto. La 3 ya hemos dicho por qué es mentira, y por último lo de la 4, aunque no sepas gran cosa sobre el tema, dice la radiocirugía puede valorarse dentro de sus alternativas terapéuticas. Bueno, pues se podrá valorar la radiocirugía, la imposición de manos o el tratamiento con placebo. Por poder todo es posible en este mundo y sobre todo si no me sé las cosas. Así que ante la duda, el puede, te lo crees. Recordad bien esa imagen, esa no se puede fallar en caso de apareciese. Un helado en el MIR es un neurinoma del acústico y pasamos a la siguiente pregunta.